Hola a todos, bienvenidos a Sabiduría Consciente, y estamos aquí para brindarles nuestro apoyo todos los días. Cuando tus hijos no te valoran o te desatienden, no es el momento de enojarse ni de intentar darles una lección. En su lugar, sigue este enfoque, te aseguro que será efectivo. En las familias actuales, la dinámica entre padres e hijos frecuentemente enfrenta numerosos obstáculos. En particular, al llegar a la etapa de la vejez, cuando los hijos maduran y buscan su independencia, los padres a menudo se sienten confundidos y desorientados. Esta sensación se intensifica aún más cuando los hijos muestran desdén o se alejan. La relación entre padres e hijos es un proceso de separación progresiva y, al mismo tiempo, un camino de aprendizaje continuo. En el libro El hombre invisible se menciona que, a medida que los hijos se vuelven más independientes, los padres tienden a sentirse más solos. No obstante, los padres aprenden a ser comprensivos y suelen decirte, estoy bien, no te preocupes, sigue adelante con tu vida. Con el tiempo, nuestros hijos crecen y se convierten en adultos, lo que provoca que la distancia entre nosotros se amplíe, a veces manifestándose en falta de respeto o alejamiento. Ante estos cambios, es normal experimentar una profunda sensación de pérdida, confusión o incluso frustración. Sin embargo, es esencial no enojarse ni tratar de razonar en exceso. Recuerda solo 6 palabras que pueden ayudar a resolver muchos desacuerdos. Primero, no te enojes, mantén la calma y sonríe. En el famoso programa de televisión Cambio de Estaciones, me llamó la atención un joven protagonista llamado Wan Jing-se. Nació en una familia extremadamente adinerada y creció rodeado de lujos, pero sus padres, siempre ocupados, rara vez mostraban interés en su educación. Solía escaparse de casa, causar problemas y pelear, lo que se volvió habitual para él. No tenía respeto por los demás, ni siquiera por sus propios padres. En su primer día en el programa, cuando llegó al campo y el equipo estaba organizando su equipaje, Wan Jing-se perdió el control y llegó a golpear a alguien. Al llegar a la casa de su abuelo en el campo, mantuvo una actitud desafiante y altanera. La abuela del pueblo, con buenas intenciones, le preparó una comida, pero él respondió con comentarios despectivos. Dijo, yo, Wan Jing-se, preferiría morirme de hambre, morir afuera o saltar de aquí, antes que comer algo que ustedes hayan hecho. Ante la falta de respeto mostrada por el niño citadino, el abuelo y la abuela del campo no se enojaron, sino que lo enfrentaron con una sonrisa y se pusieron a preparar una comida deliciosa para él nuevamente. Más tarde, la abuela del pueblo caminó durante 3 horas por los senderos de la montaña, preocupándose con todo su amor por Wan Jing-se y deseando que se esforzara en sus estudios. Después de más de un mes de vivir esa experiencia, el amor incondicional y silencioso de sus abuelos conmocionó su corazón, y comenzó a dejar atrás su rebeldía y resentimiento. Al regresar a su hogar en la ciudad, Wan Jing-se se volvió más comprensivo y empezó a acercarse a sus padres, buscando la reconciliación y deseando pasar más tiempo con ellos. Con el paso del tiempo, Wan Jing-se mantuvo el contacto con la familia del campo que lo había recibido, y los abuelos siempre lo llevaban en sus pensamientos, enviándole saludos en cada celebración. Cuando los hijos no te muestran respeto o te ignoran, lo primordial es manejar tus emociones. El enfado no solucionará el problema y solo perjudicará la relación con ellos. La calidez y el amor son las formas más efectivas de disolver el resentimiento en el corazón de los hijos. Esto me recuerda la experiencia que compartió el presentador Don Yui sobre una clase que impartió en el pasado. Al comienzo de la lección, los estudiantes no dejaban de hacer ruido, lo que interfería con el desarrollo de la misma. Una chica en la primera fila continuaba golpeando sus libros sobre el escritorio, generando un ruido irritante, y luego empezó a toser fuertemente. Don Yui mencionó que en ese instante se dio cuenta de que la solución más fácil sería gritarle y expulsarla del aula. Sin embargo, optó por la comprensión y le ofreció su mayor amabilidad. Le dio unas pastillas para la tos y le pidió que cuidara su salud. Poco después, la clase regresó a la calma por el resto de la sesión. Napoleón solía afirmar, aquellos que son capaces de dominar sus emociones son más grandes que los generales que conquistan ciudades. Las personas que mantienen la serenidad no solo minimizan los conflictos con sus hijos, sino que también encuentran soluciones más efectivas a los problemas.
Si deseas que tus hijos te respeten y te cuiden, es fundamental que aprendas a gestionar tu temperamento. En cualquier circunstancia, no dejes que tus emociones te controlen. A lo largo del tiempo, una voz alta y autoritaria no siempre significa que tenga razón. En ocasiones, optar por el silencio puede ser la respuesta más efectiva. Fomenta la paz en tu familia y deja que el tiempo decida quién está en lo correcto. Solo con armonía en el hogar se pueden superar las dificultades. En segundo lugar, evita las discusiones, guarda tus objeciones, retroceder es la mejor estrategia. Benjamin Franklin afirmó que las disputas son un juego entre personas. Sin embargo, es un juego peculiar en el que nadie realmente gana. Muchas personas son pacientes con los extraños, pero no lo son con sus seres queridos, especialmente en la dinámica entre padres e hijos, donde es fácil perder la calma y terminar en desacuerdos. Lynn, un anciano en casa, solía quejarse de que su hija se volvía cada vez más distante y que cualquier conversación terminaba en una pelea. La verdad es que, cuando su hija intentaba compartir su vida cotidiana con él la interrumpía constantemente, diciendo cosas como, deja de jugar, ya eres adulta, ¿por qué no buscas pareja? Me hace sentir avergonzado frente a los demás. Cuando su hija manifestaba su deseo de cambiar de empleo, él respondía con preguntas críticas, ¿por qué no puedes mantenerte en un trabajo? Los jóvenes deben aprender a ser persistentes. Un día, Lynn se emocionó con la idea de aprender a editar videos, pero cuando su hija intentó enseñarle, rápidamente perdió la paciencia. En ese momento, Lynn se quejaba, ¿de qué sirve que hayas estudiado tanto? Ahora que tienes la libertad, no quieres enseñarme algo tan sencillo. Cada vez que intentaban comunicarse, la conversación concluía en una acalorada discusión y ambos terminaban separados y molestos. Con el tiempo, la hija de Lynn se volvió cada vez más reservada y ante las críticas constantes de su padre, acabó cerrándose por completo. Algunos padres son excesivamente rígidos con sus hijos, impidiéndoles cometer errores o tomar decisiones por sí mismos. Cuando los hijos muestran actitudes rebeldes, los padres suelen responder con aún más severidad, lo que genera reacciones más desafiantes por parte de los niños. Esto solo intensificará los conflictos entre ambos. Como padres, cuando tus hijos no te muestran respeto ni te prestan atención, es fundamental adoptar una postura objetiva. Si has cometido un error, reconócelo y da un buen ejemplo a tus hijos. Si ellos están en lo incorrecto, no utilices tu autoridad para imponer tu opinión, ya que esto solo incrementará su rebeldía. Reserva tus objeciones y mantente firme pero sereno, de este modo, podrás guiar a tus hijos hacia la autorreflexión. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. El autor francés François de La Rochefoucauld expresó una vez, pensar que dos personas pueden compartir los mismos pensamientos, juicios y deseos es la idea más ridícula, no es factible ni deseable. Con frecuencia, los desacuerdos entre padres e hijos no se centran en quién tiene la razón, sino en que cada generación posee sus propias costumbres y responsabilidades. Estas discrepancias suelen ser la causa de las brechas generacionales, lo que dificulta que ambas partes alcancen un acuerdo en sus perspectivas. Los jóvenes, debido a su falta de experiencia, pueden desestimar los consejos de sus padres, mientras que los adultos mayores, con el tiempo, tienden a volverse más inflexibles y repetitivos. En esta situación, lo más adecuado que podemos hacer es demostrar mayor empatía y tolerancia, controlar nuestras ganas de discutir con nuestros hijos y establecer una distancia que resulte cómoda para ambos. Como se indica en El despertar de los padres, es fundamental que nos transformemos gradualmente en el tipo de padre o madre que se ajusta a las necesidades de nuestros hijos. Con el paso del tiempo, a medida que ellos maduran y nosotros envejecemos, es importante que entendamos los retos que enfrentan en su vida diaria y aprendamos a aceptar sus emociones negativas. En lugar de quedar atrapados en las dificultades cotidianas con nuestros hijos, es preferible centrarnos en disfrutar del tiempo que aún compartimos. Cuidar de nuestras emociones y de nuestro bienestar físico, así como elaborar un buen plan para nuestra vida en la vejez, es la elección más sabia que podemos hacer en este momento. En tercer lugar, es mejor guardar silencio y llevar nuestra vida de manera privada.
Schopenhauer escribió en La sabiduría de la vida, debemos mantener nuestros asuntos personales en secreto. Todo lo que nuestros conocidos no puedan observar con sus propios ojos, no deberíamos compartirlo. En cada hogar existen dificultades, y cuando otros las oyen, en lugar de mostrar comprensión, a menudo se convierten en objeto de burla. Si esta información llega a nuestros hijos, solo intensificará los conflictos familiares. Durante el reinado de Guangxu en la dinastía Qin, en el pueblo oriental de Tongzhou, había una familia que se sostenía mediante el arrendamiento de tierras agrícolas. El agricultor Xixia tenía 2 hijos y 3 hijas, las 3 hijas ya se habían casado, mientras que los 2 hijos continuaban solteros. Este agricultor nunca asistió a una escuela privada en su juventud y, en su vida cotidiana, disfrutaba de discutir temas familiares con sus vecinos. Sus 2 hijos le tenían temor y solían pelear con ella, además de que disfrutaban de jugar a las cartas y frecuentemente no regresaban a casa hasta altas horas de la noche. Cansada y molesta, la agricultora a menudo se quejaba a sus vecinos acerca de sus hijos. No tardó mucho en que todo el pueblo se enterara de la fama de los hijos desobedientes de la familia. Pronto, sus 2 hijos llegaron a la edad adecuada para casarse, y la agricultora hizo todo lo posible para encontrar parejas adecuadas para ellos, con la esperanza de que el matrimonio los volviera más responsables y maduros. Sin embargo, todo el pueblo conocía la mala conducta de sus hijos, por lo que ninguna familia deseaba casar a sus hijas con ellos. En realidad, aunque sus hijos disfrutaban de jugar a las cartas, nunca evadían el trabajo duro, y a pesar de que discutían ocasionalmente, cuando su madre se enfermaba, ambos la atendían sin cesar. Pero, como dice el refrán, lo bueno no se propaga, lo malo viaja a 1000 millas. Las quejas de la agricultora se convirtieron en un escándalo conocido por todos, lo que no solo afectó su reputación, sino que también perjudicó a sus hijos, dificultando sus posibilidades de matrimonio. Algunos hijos pueden exhibir una actitud desinteresada o irrespetuosa hacia sus padres, pero en el fondo de su ser, todavía desean ser valorados por ellos. Si los padres continuamente destacan los errores o deficiencias de sus hijos en público, solo conseguirán que la percepción de sus hijos se vea afectada ante los demás, lo que socavará su autoestima. En situaciones más críticas, los hijos podrían llegar a un estado de autoengaño o resignación. Como padres, debemos adoptar una postura comprensiva. Los conflictos familiares deben resolverse en el ámbito del hogar, evitando exponer las debilidades de los hijos ante otros. En una familia, es importante ser comprensivos y pacientes entre nosotros, y ser cautelosos con nuestras palabras hacia el exterior. Sin importar la calidad de la relación con nuestros hijos, siempre debemos salvaguardar su dignidad y prevenir que otros se interpongan o critiquen. El hogar es un santuario, un espacio de resguardo. Para mantener la armonía y la tranquilidad familiar, es fundamental proteger y cuidar la intimidad de la familia. Los integrantes del hogar deben respaldarse mutuamente, solo de este modo la convivencia mejorará con el tiempo. En el libro Antes de que te vayas, se menciona que la relación entre padres e hijos es un proceso de separación progresiva, pero también representa un camino de crecimiento y aprendizaje para ambas partes. La relación entre padres e hijos a lo largo de la vida está repleta de momentos tanto agradables como difíciles. A medida que los hijos buscan su independencia, es normal que los padres experimenten sentimientos de soledad y confusión. Sin embargo, esto no debería marcar el final del vínculo, sino más bien el comienzo de una conexión más sabia y madura. En una familia verdaderamente equilibrada, no se pierde tiempo en disputas triviales ni en enfrentamientos. Los padres comprensivos, al lidiar con la falta de respeto o la distancia emocional de sus hijos, reaccionan con serenidad y sin ira, sin la necesidad de salir victoriosos en cada discusión. La actitud del padre y las emociones de la madre influyen en el futuro de los hijos y en las expectativas de la familia. Con calma, empatía y paciencia, no solo podemos preservar la armonía en el hogar, sino también ser un modelo de estabilidad emocional y sensatez para nuestros hijos. En la vida, anhelamos contar con más comprensión y tolerancia, y menos críticas y quejas. De este modo, juntos podemos crear un hogar acogedor y feliz. Tengo 65 años y cuidé de los hijos de mi hija durante una década. Un acontecimiento me reveló la verdadera naturaleza de mi hija y mi yerno. Mi nombre es Esyuyu,
tengo 65 años y fui maestra de escuela primaria. Estoy jubilada desde hace más de 10 años y recibo una pensión mensual de más de 4.800 yuanes. Mi esposo falleció hace muchos años, y para evitar que un nuevo matrimonio afectara a mi hija, decidí permanecer sola. Después de que mi hija se casó, consideré la posibilidad de encontrar a alguien con quien disfrutar mis años dorados, pero mi hija no apoyó esa idea. Me dijo que volver a casarme solo significaría ser una niñera gratuita para algún hombre y que no obtendría nada a cambio. En ese momento, consideré la posibilidad de volver a casarme, ya que tenía un amigo cercano con el que me llevaba muy bien. Él deseaba que viviéramos juntos, y a mí me parecía una persona adecuada, así que estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, como mi hija no estaba de acuerdo, decidí dejarlo de lado. Mi hija me comentó que, si alguna vez me sentía demasiado sola, podría ayudarla con el cuidado de sus hijos, y que ella y su esposo se encargarían de mí en mi vejez. Así que, cuando nació mi nieto, comencé a cuidar de él, y eso se convirtió en mi vida durante los siguientes 10 años. Vivir en la casa de mi hija es aún más agotador que cuando trabajaba. Antes, tenía 2 días de descanso a la semana, además de vacaciones de invierno, verano y otros días festivos. En cambio, en la casa de mi hija, estoy en un estado de trabajo continuo, de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche, sin un solo día libre. Aunque suene exagerado, a veces siento que ni siquiera tengo un momento para respirar. Aunque mi hija y su esposo me dan dinero para los gastos mensuales, solo son 3.000 yuanes, lo cual no es suficiente para cubrir todo. Solo en comida gasto esa cantidad. Para los demás gastos, tengo que recurrir a mi pensión. Agotar mi pensión cada mes ya es mucho, pero a veces incluso tengo que usar mis ahorros para la vejez. En estos 10 años viviendo en la casa de mi hija, he gastado lo suficiente como para haber comprado una casa. Sin embargo, el dinero va y viene, y mi hija es mi única familia. Cuando envejezca, dependeré de ella, así que, si no gasto en ella, ¿en quién más lo haría? Pero mi perspectiva cambió tras un accidente de tráfico. En abril de ese año, tuve un percance mientras iba en mi ciclomotor a comprar comida. Me mareé, perdí la concentración y terminé chocando contra un coche. Afortunadamente, el conductor fue muy amable y me llevó al hospital de inmediato. De camino al hospital, llamé a mi hija y su esposo. Llegaron poco después de que me ingresaran. Al principio, me sentí aliviada, pensando que estaban preocupados por mi bienestar, pero lo que dijeron no fue lo que esperaba. Mamá, ¿quién te golpeó? ¿Pudiste ver la matrícula? Tenemos que asegurarnos de que esa persona pague. Parecían más interesados en obtener una compensación que en mi estado de salud. Les respondí, agotada, no fue culpa de nadie. Fui yo quien, al marearme, choqué contra el coche de otra persona. No me pidieron que pagara los daños, y además me llevaron al hospital. Tenemos que estarles agradecidos por eso. Me fracturé el peroné y tardaré meses en recuperarme, por lo que no podré ir a darles las gracias en persona por un tiempo. Les di el número de contacto de esa persona y les pedí que fueran en mi lugar, compraran un obsequio y les dieran un sobre rojo como gesto de agradecimiento. Mi hija y su esposo guardaron silencio y no respondieron. Poco después, el teléfono de mi yerno sonó, y se disculpó diciendo que tenía asuntos de trabajo, para luego irse. Pasé casi 2 semanas en el hospital y, aparte de esa primera visita, mi yerno no volvió a verme. Mi hija me explicó que su empresa estaba muy ocupada y que no podía encontrar tiempo. Ella no fue mucho mejor, ni siquiera se tomó un día libre para venir a cuidarme. Cada día solo me llamaba para preguntarme cómo estaba, y durante mi estancia en el hospital, sus visitas fueron tan pocas que las puedo contar con una mano. La casa de mi hija está a solo 3 kilómetros del hospital. Compartía habitación con una señora mayor que siempre pensó que yo no tenía hijos. Cada vez que su hija le traía comida, me ofrecía un poco también. Nunca le aclaré que sí tengo una hija, pero la verdad es que me sentía como si no la tuviera. Cuando llegó el momento de mi alta, llamé a mi hija y a su esposo para que se hicieran cargo de los gastos médicos. Pasé tanto tiempo en el hospital que la cuenta superaba los 30.000 yuanes, aunque puedo recuperar una parte,
aún me toca pagar más de 10.000 de mi propio bolsillo. Mi hija y su esposo intentaron ofrecerme ayuda, pero su respuesta me dejó desilusionada. Mi yerno me dijo: mamá, nos gustaría ayudarte, pero nuestros sueldos no son muy altos y tenemos muchos compromisos económicos, nuestra cuenta está vacía y realmente no hemos podido ahorrar. Queremos colaborar, pero no podemos. Mi yerno gana 7.000 al mes, y mi hija un poco más de 5.000. Solo me dan 3.000 al mes para los gastos, así que es evidente que tienen más ingresos, simplemente no están dispuestos a ayudarme más. Le dije a mi hija: después de tantos años de desvelos y sacrificios por ti, siempre he respetado tus decisiones. Siempre he estado a tu lado cuando me has necesitado. Siento que he sido una buena madre y no te he fallado. Tienes que saber que en estos últimos 10 años he invertido mucho en ustedes. Ahora que no tengo dinero, ¿no crees que deberías ayudarme? Expresé lo que sentía, pero ella no mostró interés en apoyarme. En vez de eso, insistió en que debía comprender su situación y no ponerla bajo presión. En ese momento, sentí que mi corazón se volvía frío hacia mi hija. Después de tantos años viviendo juntas, ya había entendido que no podía depender de ella. Aprecia lo que le doy, pero nunca ha intentado ponerse en mi lugar, solo recibe sin que le afecte en lo más mínimo. A pesar de todo, sigo manteniendo grandes esperanzas en ella. Tal vez eso es lo que significa el amor de madre: no importa cómo sean nuestros hijos, nunca podemos alejarnos de ellos. Sin embargo, con esta situación, finalmente comprendí que mi hija no es alguien en quien pueda confiar plenamente. Soy su madre, pero sus prioridades son solo su esposo y sus hijos. He hecho mucho por ella, y ni siquiera está dispuesta a contribuir con mis gastos médicos. ¿Es posible que en el futuro me brinde su apoyo? No necesito reflexionar al respecto, ya tengo claro que la realidad no se ajustará a mis deseos. El día que me dieron el alta, no me comuniqué con mi hija ni su pareja. En su lugar, llamé a mi hermana mayor para que viniera a buscarme. Ella llegó acompañada de mis 2 nietos y me llevó a su hogar. Dado que aún tengo la pierna lastimada, vivir por mi cuenta sería difícil. Solo deseaba contratar a una enfermera por un par de meses hasta que mi pierna sanara. Sin embargo, mi hermana decidió quedarse y atenderme, preparando comidas saludables para ayudar en mi recuperación. Mis 2 nietos también me visitan con frecuencia. Siento envidia de mi hermana, sus hijos son muy atentos. Aunque es algo mayor que yo, parece más joven. Creo que eso podría deberse a que preocuparse menos contribuye a un envejecimiento más lento. La relación con mi hija es una realidad que no puedo modificar. Lo que realmente puedo hacer es vivir mi vida de la mejor manera posible, y a partir de este momento, ahorraré mi dinero para mí misma y no invertiré ni un céntimo en ella. Al menos tengo 65 años, así que no es demasiado tarde para abrir los ojos. Mi madre falleció hace 3 años y, a los 72, mi padre decidió casarse con una cuidadora de 48 años. Un día, le mencioné que la cuidadora se había ido. Antes, creía que era positivo que mi padre se casara con ella, ya que parecía realmente interesada en él y no solo por su dinero o su casa. Sin embargo, cuando mi hermana, Su Minyu, le explicó la situación a la cuidadora, ella se marchó sin mirar atrás. Entonces, mi padre se dio cuenta de que todo había sido una ilusión. Ahora me encuentro ante una situación parecida. Mi padre, tras 3 años desde el fallecimiento de mi madre, desea casarse con esta cuidadora con la que ha estado saliendo durante 6 meses, argumentando que ella siente un gran amor por él. Así que le dije algo a la cuidadora, quien, mientras recogía su equipaje, se marchó sin mirar atrás, y mi padre aún sostiene que estoy arruinando su bella historia de amor. Mi nombre es Su-Jing, tengo 52 años y me retiré hace 2 años. Mi único hijo todavía asiste a la escuela. Mi esposo continúa laborando y yo soy hija única. En mi infancia, era como una pequeña joya, mis padres me brindaron mucho amor en mi crianza. Me regalaron juguetes, me inscribieron en clases de inglés y en lecciones de piano. En resumen, entre mis amigas, era la única hija única, y todas me miraban con envidia. Con el paso del tiempo, mientras mi madre estuvo hospitalizada, entendí profundamente las complicaciones de ser hija única. Por un lado,
tengo la responsabilidad de cuidar a mis padres, y por otro, debo atender a mis suegros, además de mi esposo e hijo. A veces realmente siento que el destino es injusto, al no otorgar todas las bendiciones a una sola persona. En mi juventud, disfrutaba de la felicidad, pero al alcanzar la mediana edad, debo enfrentar los retos que otros han atravesado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Cuando mi madre enfermó, decidí tomar una licencia prolongada para poder brindarle el cuidado que necesitaba. Mis suegros no estaban satisfechos con mi decisión, pero mi esposo me respaldó. Él mencionaba que ser filial es algo que hay que hacer en el momento adecuado. Una vez que los padres se han ido, ya no hay oportunidad de cumplir con esa responsabilidad. Tras el fallecimiento de mi madre, intenté convencer a mi padre para que viniera a vivir conmigo, pero él se negó. Dijo que debía encargarse de toda la familia y manejar su rutina diaria, así que lo más adecuado era contratar a una cuidadora. Al principio, las cuidadoras que encontré para mi padre eran mujeres mayores de 50 años que solo acudían a su hogar para preparar 3 comidas diarias y realizar un poco de limpieza. Tras mi jubilación, solía visitar a mi padre con regularidad y noté que había cambiado de cuidadora. Esta nueva cuidadora era más joven, inicialmente pensé que tenía más de 30, pero al conversar me di cuenta de que contaba con 48 años y estaba divorciada. No obstante, no parecía tener una vida tan complicada como afirmaba, ni lucía como una mujer de 48 años. Examiné su documento de identidad y también me pareció extraño, así que indagué sobre quién se la había presentado a mi padre. La cuidadora mencionó que había sido una agencia de servicios domésticos, así que le pregunté cuál era. Tras un tiempo, ella no pudo proporcionarme el nombre, y al final fue mi padre quien comentó que otras personas se la habían presentado. Resultó ser una pariente lejana de su lugar de origen, que tras su divorcio no contaba con ingresos y decidió dedicarse a ser cuidadora. Le pregunté a la cuidadora qué había hecho anteriormente. Ella contestó que era una mujer de campo y que, en ese rol, había cuidado a los niños y realizado tareas del hogar. Sin embargo, al observar sus manos, que eran más suaves que las mías, me cuestionaba cómo era posible que hubiera trabajado en el campo. Salí de la casa de mi padre, compré algunas cosas y me dirigí a la casa de un vecino para obtener más información sobre esta cuidadora. El vecino me comentó que tampoco sabía mucho al respecto, solo que era una pariente lejana de su familia. Le pregunté si realmente la cuidadora tenía 48 años y si siempre había estado en su hogar. Él me respondió que no podía confirmarlo. No pasaron muchos días antes de que mi padre me llamara para que regresara a casa porque quería hablar de algo conmigo. Mi padre me comentó que deseaba casarse con la cuidadora, que quería ofrecerle un hogar acogedor y encontrar un apoyo en su vejez. Le pregunté a la cuidadora si no debería consultar a sus hijos, y ella me contestó que no tenía hijos, que se había divorciado y por eso se vio forzada a dejar su hogar. Le propuse a mi padre que fuera al parque a jugar ajedrez con el vecino mientras yo conversaba con la cuidadora. Mi padre me presionó para que hablara ante él, así que le respondí que no tenía intención de hacer algo ridículo, que no quería comentar sobre temas personales de las mujeres. La cuidadora me observó con asombro, sin entender qué estaba tramando, mientras se acomodaba inquieta en el sofá. Tras acompañar a mi padre al ascensor, me giré y le comenté a la cuidadora que había conversado con el vecino. Ella me inquirió sobre qué había ido a hacer con él. Le contesté que el vecino me había mencionado que ella tenía 3 hijos, así que no comprendía por qué afirmaba que no los tenía. La cuidadora se mostró inquieta y no sabía dónde colocar las manos. Después le dije, esta casa ha estado a mi nombre desde que mi madre falleció. También le mencioné que mi padre solo contaba con su pensión mensual y unos 20,000 yuanes como ahorro, todo lo demás estaba a mi nombre. Si no me decía la verdad, podía llamar a la policía o optar por despedirla. La cuidadora se levantó de inmediato del sofá y me entregó un papel en el que había escrito algunas fechas en un garabato. La observé en silencio y ella aclaró que se trataba de un registro de su tiempo con mi padre. Ese tipo de artimañas las había visto muchas veces en internet. Le pedí que esperara un momento y le dije que le mostraría algo interesante.
Saqué las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa para que la cuidadora pudiera ver su propia actuación. Ella entró a la casa para recoger sus pertenencias y no olvidó solicitar que le pagara el salario de este mes. Le respondí que solo había trabajado medio mes y si quería recibir el total, debía despedirse de mi padre de manera adecuada. Se fue a la cocina a preparar la comida y, después del almuerzo, le diría a mi padre lo que necesitara. Cuando mi padre volvió a casa para almorzar, se dio cuenta de que había una tensión entre nosotros y me preguntó qué sucedía. Le dije que la cuidadora le daría la explicación. Después de comer, me fui a descansar a mi habitación, permitiendo que ellos dos tuvieran una conversación. La cuidadora le informó a mi padre que su madre en el pueblo había llamado para decirle que estaba en el hospital, así que necesitaba regresar para hacerle compañía. Mi padre, al oír lo que decía la cuidadora, sacó generosamente una buena suma de dinero de su mesita de noche para dárselo. Ella sabía que probablemente estaba siendo grabada, así que rechazó el dinero, afirmando que ya le había pagado su salario de este mes. Mi padre, siendo tan amable, insistió en que debía darle algo, y aunque no quería intervenir, solo eran unos 1.000 o 2.000 yuanes. La cuidadora llamó desde la sala: «Hermana, me voy», así que me levanté para salir, deseándole un buen viaje sin seguirla. Mi padre permaneció en el sofá, confundido y reflexionando, y sabía que no deseaba su partida. No importaba cuánto se hubieran querido mis padres, al final, los hombres mayores también requieren compañía. Comprendía y apoyaba a mi padre en su deseo de encontrar una compañera, pero no de este tipo de mujeres que construyen sus relaciones sobre la deslealtad. En realidad, el vecino nunca mencionó que la cuidadora tuviera 3 hijos, fui yo quien le hizo las preguntas. Las personas poco sinceras suelen ser las más precavidas. Además, el hecho de que le mostrara las grabaciones de la cámara era para dejar en claro quién estaba engañando a quién. Entre mujeres, hay cosas que no necesitan ser dichas explícitamente, existen entendimientos implícitos. No obstante, mi padre se sentía muy triste. En ese instante, me pregunté si debería revelar la verdad a la cuidadora. Si no le decía nada, mi padre seguiría pensando bien de ella, pero si se lo contaba, podría lastimar su orgullo. De todos modos, ahora que me había jubilado, podía quedarme un par de meses más con mi padre y luego decidir mis próximos pasos. Llamé a mi esposo y le expliqué lo que estaba ocurriendo con mi padre, mencionándole que iba a quedarme un tiempo extra con él. Le pedí que conversara con mis suegros y les dijera cosas amables, y también le agradecí por su apoyo. Al fin y al cabo, decir cosas agradables no tenía repercusiones, y lo fundamental era que todos estuvieran felices. Si alguien se halla en una situación similar a la de mi padre, siempre es crucial tener en cuenta los sentimientos y la dignidad del anciano. No debemos actuar de manera impulsiva y lastimar a quienes amamos. Bueno, hasta aquí llega la charla de hoy. Agradezco su atención y espero que lo que compartí haya resonado con ustedes. Para los amigos que están suscritos, no olviden presionar suscribirse, así podremos estar con ustedes todos los días. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y avancemos paso a paso. Hasta la próxima. Con el avanzar de los años, se acumula la experiencia y, junto a ella, el anhelo de proteger a nuestros nietos con afecto, ternura y benevolencia. Celebramos sus logros, les brindamos ayuda y respaldo en momentos difíciles, procurando acompañarlos. Sin embargo, como nos instruye la sabiduría ancestral, todo en la existencia demanda un equilibrio. El cariño absoluto, sin parámetros definidos, puede inducir a que dejen de apreciarnos. Si otorgamos perdón en exceso, las fronteras permitidas se diluyen y, con ellas, la consideración. Incluso los seres más queridos no deberían hacer todo lo que desean si esto vulnera nuestros sentimientos y dignidad. Desafortunadamente, muchos abuelos constatan que, conforme sus nietos maduran, comienzan a percibirlos como algo que se da por hecho. El pequeño afectuoso de antaño, que disfrutaba con devoción los relatos antes de dormir, de pronto se transforma en alguien gélido, distante y, en ocasiones, incluso molesto. ¿A qué se debe este cambio? ¿En qué momento se diluye ese lazo afectuoso?
¿Y qué podemos hacer para preservar el respeto y la proximidad con nuestros nietos sin renunciar a nuestra propia valía? En este video, examinaremos los errores más frecuentes que pueden conducir a la pérdida de consideración por parte de los nietos. Analizaremos testimonios reales de personas mayores que se enfrentaron a esta problemática y veremos qué actitudes no deben tolerarse si se desea mantener el respeto de los nietos. Tatiana Petrovna siempre fue una abuela afable. Desde el nacimiento de su nieto Dimas, le entregó su afecto, paciencia y cuidado. Auxiliaba a su hija sin escatimar esfuerzos ni tiempo, se encargaba de Dimas cuando era pequeño, salía a pasear con él, le leía historias y lo acompañaba a la escuela. Dimas apreciaba mucho a su abuela, siempre corría contento a su encuentro, la abrazaba, le contaba sus pequeñas alegrías y preocupaciones. Cuando obtenía una mala calificación, se refugiaba tras ella, sabiendo que su abuela no lo reprendería, sino que lo apoyaría. Cuando se sentía triste, acudía a ella en busca de consuelo. Con el transcurso del tiempo, todo cambió, las relaciones de la adolescencia, nuevos pasatiempos, los aparatos electrónicos. Todo esto paulatinamente relegó a la abuela de ser la persona más allegada para él. Tatiana Petrovna procuraba mantenerse cerca, pero cada vez percibía más que su presencia se convertía en algo secundario para su nieto. Al comienzo, él simplemente dejó de visitarla con la misma frecuencia que antes. Luego, las respuestas a sus llamadas eran breves y carentes de entusiasmo. En una ocasión, cuando Tatiana Petrovna fue a visitar a su hija, Dimas ni siquiera apartó la vista del teléfono, solo pronunció un seco hola. Ella no le prestó demasiada atención en ese instante, creyó que su nieto se encontraba sencillamente exhausto. Sin embargo, la siguiente vez que lo llamó, la contestación fue molesta: «Ay, abuela, estoy ocupado, hablamos luego». Después, esto se repitió una y otra vez. Cuando finalmente se vieron, Dima ya no se parecía en nada al niño afectuoso que ella había acunado. Ahora se expresaba de manera fría y distante. Lo que más le disgustó a Tatiana Petrovna fue el aniversario de su hija. Durante la cena de celebración, por costumbre, intentó pasarle al nieto el plato con sus albóndigas predilectas, pero como respuesta escuchó, fastidiado: «Abuela, no es necesario, yo lo agarro». Todos rieron, pero ella sintió como algo se quebraba por dentro. En ese instante comprendió que se había convertido para su nieto en una persona a la que se podía ignorar. Sonrió como siempre, sin demostrar nada, pero al volver a casa no logró liberarse de la sensación de vacío. Primero se excusó diciendo que tenía otras preocupaciones, pero luego llegó la constatación: no se trataba de la edad, era una costumbre de no respetar porque nadie le enseñó eso. Muchas abuelas y abuelos se enfrentan a esto. Lo soportan, lo justifican, esperan que todo cambie, pero la realidad es que si no se establecen los límites desde el principio, luego será tarde. Por supuesto, los niños crecen, cambian, tienen nuevos intereses, pero el respeto no tiene que ver con la edad, sino con la educación, que se forma en la niñez. Si un niño no aprende a respetar a los mayores desde el principio, no lo hará en su vida adulta. Por lo tanto, si alguna vez tu nieto te responde de forma molesta, aunque parezca involuntario, no te quedes callado, hazle saber, con calma, que contigo no es así. Porque si no te defiendes hoy, mañana se comportará de la misma manera no solo contigo, sino también con otras personas cercanas a él, incluso con aquellos que realmente lo quieren y se preocupan por él. Pero no solo la grosería o la indiferencia pueden dañar las relaciones entre generaciones, en ocasiones, los nietos comienzan a utilizar el cariño y el cuidado de la abuela para sus propios fines, sin percatarse de que la convierten en un recurso conveniente para sus manipulaciones. Este es otro problema grave al que se enfrentan las personas mayores y, si no se detecta a tiempo, las consecuencias pueden ser igualmente perjudiciales. Manipulación y el uso de la abuela.
María Semenovna, durante toda su vida, fue una abuela amable y afectuosa. Vivía sola, pero nunca se sentía sola porque tenía a su nieta Katia cerca. Katia desde pequeña sabía cómo conseguir lo que quería y pronto entendió que su abuela era la persona más bondadosa en su vida, y aprendió a aprovecharse de eso. Cuando su madre le rechazaba una compra, Katia acudía a la abuela con rostro abatido y le decía: «Por favor, abuela, mamá no comprende lo importante que es esto para mí». María Semenovna no podía resistirse, era su nieta, su alegría, su razón de ser. Al principio eran juguetes, luego ropa de marca, y después dinero para salir con sus amigas. Katia no hacía nada malo, simplemente sabía cómo usar las palabras correctas para obtener lo que deseaba. La abuela sospechaba que su nieta estaba siendo un poco astuta, pero seguía ayudándola, ya que solo se trataban de pequeñas solicitudes, nada grave. Un día, María Semenovna oyó sin querer una charla telefónica de Katia: «No te preocupes, le voy a pedir dinero a la abuela, ella me lo dará si me quejo un poco», dijo la nieta sin mostrar ningún remordimiento. Esas palabras impactaron a la abuela como una puñalada. Descubrió que, a lo largo de todo ese tiempo, no había habido honestidad ni gratitud, solo un interés frío y calculado. Se quedó pensando largo rato si debería decir algo al respecto. Es posible que su nieta no lo hiciera con maldad, quizás solo era falta de madurez, pero ese día María Semenovna pensó que ya era momento de poner un alto. La siguiente vez que le pidió dinero, no se lo dio de inmediato. «Katia, necesitamos hablar. Me pides mucho, pero quiero que entiendas que ayudar no es una obligación, sino una decisión. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante». Con tranquilidad, la abuela comentó. Katia soltó una risa al principio, luego se puso roja y finalmente dejó escapar un suspiro de molestia. La abuela, suavemente, dijo: «Vamos, no te preocupes. Solo te pedí una cosa». Sin embargo, María Semyonovna se mantuvo firme en su postura. «Siempre te he expresado mi cariño, pero el amor no es cuando uno da todo mientras el otro solo recibe». Katia se marchó molesta, y la abuela se quedó pensativa, con un sabor amargo en el corazón. Muchas personas mayores pasan por situaciones similares, pero temen decir no porque no quieren herir a sus nietos. No obstante, si no se pone freno a las manipulaciones a tiempo, éstas se convierten en una costumbre, y las costumbres moldean el carácter. El niño que aprende a manipular desde temprana edad llevará esa actitud consigo en la adultez, buscando personas que le resulten fáciles de controlar para sacarles ventaja. Por eso, no se debe permitir este tipo de comportamiento. Si percibes que tu nieto recurre a la lástima, diciéndote lo que quieres oír pero solo busca su propio beneficio, no te quedes en silencio. No es necesario discutir ni ofenderse, simplemente, dile de manera tranquila que las relaciones maduras se fundamentan en la sinceridad. El amor no debe ser un juego unilateral, debe ser recíproco. Sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando el nieto no solo manipula, sino que también ignora a la abuela? Cuando las interacciones familiares se vuelven algo prescindible o incluso innecesario, la falta de atención de los nietos hacia la abuela representa un problema serio para los adultos mayores. Y si no se aborda a tiempo, los efectos pueden ser permanentes. La falta de interés de los nietos por la abuela. Galina Ivanovna solía decir que sus nietos eran su mayor alegría, que no había nada de lo que pudiera sentirse más orgullosa. Les preparaba los postres más exquisitos, tejía suéteres abrigados y les hacía pequeños obsequios sin ningún motivo especial. Cuando su nieto más joven, Sasa, era niño, adoraba a su abuela. Se acercaba a ella con cualquier duda, le mostraba sus proyectos escolares con entusiasmo, y le contaba todo lo que le ocurría.
Ella sentía que era importante para él, que valoraba su dedicación y cariño, y esos momentos le daban una felicidad inmensa. Con el tiempo, Sasa fue alejándose. Al principio, comenzó a ir con menos frecuencia, luego dejó de responder a las llamadas, hasta que un día Galina Ivanovna se dio cuenta de que no había visto a su nieto en meses. Lo echaba de menos, pero no quería presionarlo. Sin embargo, cuando Sasa se vio en apuros y necesitó dinero con urgencia, recordó a su abuela. La llamó, con un tono afectuoso, preguntando por su bienestar, aunque era claro que solo le interesaba una cosa. Galina Ivanovna, por supuesto, lo ayudó. No podía rechazar a su nieto, aunque sabía que solo la buscaba por conveniencia. Pero días después, decidió poner a prueba si él la llamaría si ella no tomaba la iniciativa. Pasaron 2 semanas sin noticias, luego un mes completo sin recibir ningún mensaje. Entonces, se dio cuenta de que para él ella solo era una opción conveniente, no alguien que realmente le importara. Este descubrimiento le causó dolor, pero fue crucial. Rememoró todas las ocasiones en que su nieto solo la buscaba cuando necesitaba algo. Al principio, lo justificaba por su enfoque en el estudio, el trabajo y la juventud, pero ahora comprendía que no era una cuestión de tiempo, sino más bien de la costumbre de ver su atención como algo que se le debía. Tomó la decisión de cambiar las cosas. Cuando Sasa la contactó nuevamente para pedir dinero, Galina Ivanovna, por primera vez en su vida, respondió con un no. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego el nieto dijo brevemente, «Está bien» y colgó. Después de eso, no volvió a llamarla en varios meses, y esa fue la decisión definitiva para ella. La respuesta que buscaba no era ella, sino su apoyo. Sin duda, fue doloroso, pero al menos ahora conocía la realidad. Muchos adultos mayores se encuentran en situaciones similares, los buscan solo cuando les conviene. Sin embargo, esto no es responsabilidad de una sola generación, es un patrón que se desarrolla dentro del núcleo familiar. Los hijos se acostumbran a recibir atención sin condiciones, pero no aprenden a corresponderla. Lo primero que se debe hacer es no temer poner límites. Si tu nieto solo se acerca cuando necesita algo, intenta decir no una vez y observa si sigue a tu lado. Pero lo más esencial es compartir tus emociones de manera tranquila, sin hacer reproches. Me hace sentir bien cuando simplemente preguntas cómo me encuentro. Me gustaría saber que te importa hablar conmigo no solo cuando me necesitas. Estas palabras sencillas pueden tener más impacto que un sinfín de reproches, porque al final los nietos crecen, pero los lazos que crean con sus seres queridos los acompañarán a lo largo de toda su vida. Si aprenden a respetarte y apreciarte, también sabrán respetar y valorar a los demás. Y eso contribuirá a hacer el mundo un lugar más amable. Pero, ¿qué sucede si el problema no es solo la indiferencia? Si los nietos comienzan a alejarse no solo de los abuelos, sino de toda la familia, cuando dejan de encontrar algo valioso en sus seres queridos, olvidan las tradiciones familiares y desprecian los valores que las sostienen. Este es otro desafío que muchas veces pasa desapercibido, pero que con el tiempo puede llevar a una desconexión total entre generaciones. Lidia Vasilievna fue siempre la protectora de las costumbres familiares. Para ella, la familia era lo más importante, y se esforzaba por mantener a sus seres queridos cerca y unidos. Cada año nuevo, convocaba a todos los allegados a su alrededor de la mesa. Durante la Pascua, preparaba los pasteles tradicionales siguiendo una receta heredada. En los cumpleaños, se encargaba de cocinar los platos preferidos de sus hijos y nietos. Con afecto, conservaba viejos álbumes de fotos, compartía relatos familiares y transmitía la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Cuando su nieto era pequeño, participaba con entusiasmo en todas las celebraciones familiares, disfrutaba escuchando relatos sobre la juventud de su abuela y observaba con curiosidad las fotos. Sin embargo, con el tiempo,
todo eso comenzó a cambiar. El nieto comenzó a ir cada vez menos a la casa y, eventualmente, dejó de asistir a las celebraciones. Al principio, decía que era por sus estudios, luego por su trabajo, y finalmente simplemente dejó de responder a las invitaciones. Cuando Lidia Vasilievna lo invitó nuevamente a una reunión familiar, él contestó de manera concisa: «Abuela, no tengo tiempo para esto. ¿Quién se preocupa por esas antiguas costumbres?». Esas palabras lastimaron profundamente a Lidia Vasilievna, quien sintió que todo lo que había sido tan significativo para su nieto ya no tenía valor. Podría haber sentido resentimiento, haberse distanciado o dejar de invitarlo. Sin embargo, optó por intentar un enfoque diferente. La próxima vez que el nieto fue a visitarla por alguna razón, ella no le regañó ni se quejó. En cambio, sacó un álbum de fotos antiguo y lo abrió frente a él. «Mira, aquí está tu madre cuando era niña. Y aquí estás tú, con los mismos ojos que tu abuelo». Al principio, el nieto mostró poco interés. «Sí, abuela, lo recuerdo», pero luego su mirada se detuvo en una foto. «¿Y esta? ¿Dónde estamos?». «Este es el parque al que me solías llevar». Lidia Vasilievna sonrió. «Sí, ahí solíamos dar de comer a los patos, y te ponías muy contento». El nieto se quedó pensando por un momento y luego, de repente, preguntó: «Abuela, ¿recuerdas cómo hicimos aquel muñeco de nieve en el patio?». Ese pequeño instante se convirtió. A veces, los hijos y los nietos olvidan lo esencial que es mantener los lazos familiares. Tienden a pensar que las conversaciones, los encuentros y las costumbres pueden ser dejados para más tarde. Pero si no les hacemos ver el valor de estas cosas, acabarán desvaneciéndose. ¿Qué se puede hacer? No se trata de presionar ni de culpar, sino de involucrar de manera sutil, recordando momentos especiales, compartiendo relatos, invitando sin exigir nada a cambio. Incluso si los nietos no responden de inmediato, habremos plantado una semilla. Y, con el tiempo, se darán cuenta de que la familia no es solo una formalidad, sino lo que realmente nos define. Lamentablemente, en ocasiones no se trata únicamente de una falta de consideración hacia los valores familiares. A veces, los nietos no solo pasan por alto a sus abuelas, sino que las perciben como una fuente fácil de apoyo económico. Esta dependencia financiera y el aprovechamiento egoísta de las abuelas son problemas que erosionan la confianza y transforman lo que deberían ser relaciones cercanas en simples intercambios fríos. María Sergeyevna dedicó toda su vida a la enseñanza y, al llegar a su retiro, llevó una vida sencilla, aunque siempre hizo lo posible por apoyar a su familia. No solía lamentarse y tenía claro que su responsabilidad era velar por el bienestar de los suyos. Desde su niñez, su nieto siempre supo que su abuela era cariñosa y estaría dispuesta a apoyarlo. Cuando era pequeño, ella le compraba juguetes, después le adquiría ropa de marca y más adelante le proporcionaba dinero para sus necesidades. Al principio, sus peticiones eran poco frecuentes y sencillas, pero con el tiempo, Andrés comenzó a solicitarle ayuda con mayor regularidad. «Abuela, ¿me puedes prestar algo? Me retrasaron el salario», le pedía, y ella, sin dudar, le daba parte de sus ahorros. Un tiempo después, él volvía a solicitar: «No tengo para los libros, necesito dinero para arreglar el coche». Ella pensaba que estaba ayudando, que su apoyo era beneficioso para él. Un día, María Sergeyevna se percató de que algo no estaba bien. Normalmente, Andrés solo la llamaba cuando requería algo de ella. Cuando intentaba simplemente charlar, él podía olvidarse de ella durante semanas. Decidió entonces ver qué sucedía si no era ella quien ofrecía su ayuda primero. Andrés permaneció mucho tiempo sin llamarla, pero luego volvió a hacerlo. «Abuela, ¿puedes ayudarme?
Necesito dinero con urgencia. Esta vez, reunió fuerzas y, por primera vez, le contestó, no. En el teléfono reinó el silencio. ¿Por qué?, preguntó su nieto, molesto. Porque quiero que me busques por algo más que por dinero, le respondió con calma. Andrés dejó escapar un suspiro de desaprobación. Está bien, me las arreglo solo, dijo. Tras eso, no la contactó durante varias semanas. María Sergeyevna comprendió que, durante todo ese tiempo, su atención había sido vista como una carga, y para su nieto, ella ya no era una persona querida, sino simplemente una fuente práctica de dinero. Esta es una situación común para muchos adultos mayores, pero muchos temen rechazar la ayuda por miedo a distanciar a sus nietos. Sin embargo, la verdad es que el cuidado debe ser consciente y recíproco. Si alguien solo recuerda a la abuela cuando necesita algo, eso no es cuidar, es aprovecharse. Para preservar el respeto, es fundamental establecer límites a tiempo y dejar claro que el apoyo no es una obligación, sino un gesto de generosidad. Sin embargo, la dependencia económica es solo una manera de disminuir el valor de alguien. En ocasiones, los nietos no solo se aprovechan de las abuelas, sino que ni siquiera aprecian el esfuerzo que les dedican. La ingratitud y el desdén por los sacrificios realizados son otro sufrimiento que enfrentan las personas mayores, y si no se percibe a tiempo, la relación puede llegar a romperse por completo. Vera Nikolaevna solía decir que la verdadera felicidad se encontraba en ser recordado. No pedía mucho, solo deseaba escuchar palabras amables de su nieto y recibir llamadas no solo en ocasiones especiales, sino también para saber cómo se encontraba. Desde que él era pequeño, se encargaba de cuidarlo, preparaba pasteles, tejía calcetines de lana y le enviaba dulces. Para ella, esas eran maneras de mostrar su cariño. Cuando él era niño, ella se sentía feliz de poder cuidar de él, pero con el paso del tiempo, su relación fue cambiando. Las llamadas comenzaron a ser menos frecuentes, los encuentros se volvieron más formales y, al final, desaparecieron por completo. Nikolaevna solía enviar mensajes, preguntando cómo se encontraba. Él solía responder de manera breve, diciendo, «Todo bien, abuela», y en algunas ocasiones ni siquiera se tomaba la molestia de contestar. Sin embargo, lo más doloroso fue cuando decidió darle un regalo, sabiendo que su cumpleaños se acercaba. Optó por una hermosa bufanda de lana que había tejido ella misma. Al dársela, el nieto ni siquiera la deshizo y comentó, «Ay, abuela, no hacía falta, yo no te pedí esto». Esa frase le dolió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no era útil. Ni siquiera miró lo que ella había hecho con tanto esmero. Ella sonrió, pero por dentro algo se quebró. Esa noche, se quedó pensando durante un largo rato. Aunque podría haberse quedado dormida, las palabras seguían resonando en su mente, «No te pedí esto». Parecía que el cuidado se daba por sentado. Decidió no seguir imponiéndose más. Dejó de ser la primera en escribir, llamar o ofrecer su ayuda. Pasaron varias semanas, pero el nieto nunca mostró iniciativa. Fue entonces cuando Vera Nikolaevna comprendió que, aunque durante todos esos años le brindó cariño, no le enseñó a ser agradecido. No esperaba obsequios, solo necesitaba una cosa, atención básica y una palabra amable. Pero el agradecimiento no se limita a una simple cortesía, sino a la capacidad de reconocer el esfuerzo de los demás. Si esto no se aprende desde una edad temprana, una persona tenderá a tratar a los demás de la misma manera cuando llegue a la adultez. Entonces, Vera Nikolaevna se planteó, ¿quién le enseñó a su nieto a comportarse así con los demás? ¿Por qué no comprende que el cuidado requiere una respuesta afectuosa?
La influencia de la educación de los padres en la relación de los nietos con los abuelos es otro aspecto relevante que rara vez se considera. Si desde pequeños se les inculca el respeto por las personas mayores, los niños adoptarán esto como una conducta habitual. No obstante, cuando los padres permiten que los hijos traten a los abuelos con falta de respeto, esto acaba convirtiéndose en algo habitual. El niño no llega a comprender lo que significa tener una actitud negativa hasta que, en el futuro, enfrenta las repercusiones de sus acciones. En el relato de una familia, la madre nunca le transmitió a su hijo la importancia de la abuela. Él solía ignorar sus llamadas y no mostraba interés por su vida. La madre, ocupada con sus propias preocupaciones, no le daba importancia a este comportamiento, creyendo que el niño lo entendería cuando fuera mayor. Con el paso del tiempo, la relación entre el nieto y la abuela se fue distanciando cada vez más. Dejó de ir a verla y las comunicaciones se volvieron esporádicas. Ella, que lo crió con tanto cariño, no recibió de él el respeto y la consideración que había esperado. Fue solo cuando el nieto alcanzó la adultez que se dio cuenta de que su vínculo con la abuela no se asemejaba al de sus amigos con sus propios abuelos. Pero ya era demasiado tarde, había aprendido a ignorar sus sentimientos y a no reconocer el esfuerzo que ella había puesto en su crianza. Esta actitud hacia la abuela surgió porque su madre nunca le enseñó la importancia de esa relación, no dio el ejemplo de cómo tratar a los familiares. El hijo aprendió a no apreciar a la abuela porque, para sus padres, ella no tenía importancia. Esta es la verdadera dificultad. Si los padres no enseñan a sus hijos a respetar a los mayores, esto puede generar indiferencia más adelante. El respeto se hereda de generación en generación. Los padres son el modelo desde el cual los niños aprenden a tratar a los abuelos. Si los padres piensan que la relación con los mayores no es relevante, transmiten esa idea a sus hijos, quienes, al crecer, terminan convencidos de que cuidar y atender a los ancianos no tiene valor. La enseñanza es evidente, el respeto debe inculcarse desde el hogar. Los padres deben demostrar, a través de sus acciones, lo esencial que es apreciar a los seres queridos, tratarlos con respeto y brindarles atención. Solo así, los niños aprenderán a honrar a la generación anterior, mirando hacia el futuro. Es crucial tener presente que somos los padres quienes tenemos el poder de moldear la relación que nuestros hijos mantendrán con sus abuelos. Esa es nuestra elección y nuestra obligación. En resumen, es esencial comprender que el lazo con los abuelos no es solo un vínculo familiar que debe cumplirse, sino también un valor que necesita ser cultivado con dedicación, respeto y cariño. El respeto por los mayores se transmite de una generación a otra, y nosotros, como adultos, debemos ser los encargados de dar el ejemplo a nuestros hijos. No debemos pasar por alto este aspecto en nuestra vida cotidiana, ya que el respaldo y cariño de las personas mayores son fundamentales para la armonía en el hogar y nuestra dicha compartida. Si este video te resultó interesante y quieres ver más conversaciones como esta, recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría conocer tus opiniones y vivencias en los comentarios. Queremos saber cómo cultivas tus relaciones con quienes más quieres. Los comentarios de apoyo nos inspiran a producir más videos fascinantes y a tratar temas relevantes para ti. Acompáñanos, porque solo unidos podemos contribuir a que nuestro mundo sea un lugar más amable.